Ahora que me encuentro más tranquila, al fin puedo hablar de una dolorosa experiencia que ha sido la causa de mi desdicha. Me gustaría decirles que en ocasiones las personas que se disfrazan de santos no son tan buenas y resultan ser las peores. Yo era una chica con sueños a futuro, intrépida y siempre andaba muy alegre porque pensaba que la vida era para disfrutarse. Ese era mi pensar. También me agradaba mucho ser partícipe en la iglesia porque mi abuela era muy religiosa. Aunque déjenme decirles que yo nací de una madre soltera y en el momento de mi nacimiento, ella murió. Quedé a cargo de mi abuela materna, quien desde un principio me inculcó la religión católica. Fue así como fue naciendo en mi interior el gusto por participar en los eventos y organizaciones de la parroquia del pueblo. No obstante, nunca imaginé que un día mi vida iba a cambiar gracias a ese lugar y se tornaría una pesadilla escalofriante que me ha costado mucho trabajo compartir. Bueno, todo comenzó un día cuando nos enteramos que al padre David lo iban a trasladar a otra parroquia en un estado diferente. Realmente lo queríamos muchísimo, era tan bueno que se había ganado el respeto de todo el pueblo. Pero aunque hicimos todo lo posible para que no nos dejara, al final de cuentas, la decisión ya estaba dicha por el señor obispo. Y en un par de semanas, él se tuvo que ir a su nueva parroquia. Entre risas y llanto, le organizamos una comida de despedida. La gente de la comunidad en su mayoría estuvo presente. Los vecinos trajeron comida preparada en casa. Cada uno de ellos aportó algo para la convivencia y al final teníamos una mesa buffet. Sin embargo, al final de la tarde, había llegado el momento de despedir al padre David. Pero antes de irse, llegó una persona más, la cual resultó ser el nuevo sacerdote. Antes de irme, quiero presentarles la persona que ocupará mi lugar, dijo el padre David. Es un placer para mí. Yo soy el padre Renato y me encargaré de esta parroquia. Espero poder hacerlo con mucho honor. Él se inclinó haciendo reverencia ante todos los presentes que se asombraban. Pero cuando miré al nuevo sacerdote, sentí algo extraño que no me podía explicar. Era como si su presencia me incomodara, aunque en el momento no le di tanta importancia. El nuevo sacerdote comenzó a saludar a los presentes dentro de la sacristía de la parroquia y todos se acercaron a él. Yo me encontraba hasta la parte de atrás porque había muchas personas enfrente. Sin embargo, él se fue acercando hasta darle la mano a todos los que allí se encontraban. Y justo cuando llegó hacia mí, me dio el saludo mirándome a los ojos con mucha intensidad. Yo le correspondí inmediatamente, pero sentí que apretó un poco fuerte mi mano sin dejar de mirarme. Era algo extraño porque mi cuerpo no podía moverse, mientras una mueca de satisfacción que me causó mucho temor se dibujaba en el rostro del padre. Segundos después, soltó mi mano y continuó dando el saludo a las personas que ahí se encontraban sin mostrar nada raro. Me quedé con esa sensación durante toda la tarde-noche, porque bien que vi que me quedaba mirando en cualquier parte. Podía sentir sus ojos que se clavaban en los míos, era como si me estuviese acosando con su sola mirada. En esos momentos tenía algo de culpa por las sensaciones que se generaban dentro de mí. Entonces, cuando miré que el padre David se iba marchando, lo detuve al momento porque no sabía lo que estaba sucediendo conmigo. Afuera de la iglesia, le comenté al padre lo que me provocaba la presencia del nuevo sacerdote, pero este me dijo que quizás era que no me acostumbraba a una nueva persona, porque me gustaba demasiado participar en todos los eventos de la iglesia y coordinaba junto al padre David todas las celebraciones. Así que él me pidió que le diera una oportunidad al nuevo sacerdote. Al paso de los días, todo marchó como de costumbre,
pero yo enfermé de una fuerte gripa acompañada con tos, así que me tuve que ausentar de la iglesia. Durante ese tiempo me perdí de muchas cosas, porque no sabía cómo estaba trabajando el nuevo padre. Y cuando me reintegré, ahí fue donde todo cambió e inició lo que sería para mí la mayor pesadilla. Me presenté nuevamente a la iglesia y cabe mencionar que yo era la encargada de instruir a los niños al catequismo junto con una chica y una señora como de 50 años. Las tres atendíamos a los pequeños que iban a realizar la primera comunión. Y bueno, como les iba diciendo, me reintegré a las labores que me correspondían, yendo con el padre para avisarle que estaba de regreso. En esos momentos miré que él se encontraba hincado en medio de su oficina con las manos extendidas y escuché que estaba rezando algo que no entendí para nada. Le di los buenos días, pero no me respondió. Se veía tan concentrado que tuve que volver a saludarlo para que se diera cuenta de mi presencia. Después de unos minutos, miré que comenzó a levantarse lentamente del suelo. Luego, juntó sus manos para terminar sus oraciones, que estaban en otro idioma. «¿Qué se te ofrece?», me dijo, dándome la espalda. Cuando escuché su voz, sentí una vibración extraña que sacudió todo mi cuerpo. Era como un escalofrío. Jamás en la vida lo había sentido, porque por unos segundos me quedé inmóvil sin poder responderle. Tiempo después, le dije que había regresado a cubrir mis labores con mucha dificultad porque la voz me tartamudeaba. El padre solo dijo que me acercara, así que di unos pasos con las piernas temblando. Pero justo en esos momentos, el cura se dio la vuelta y me miró con una extraña sonrisa que se formaba lentamente en su rostro. Le agradecí para retirarme de ahí lo antes posible, pero justo cuando me iba a dar la vuelta, el padre me detuvo del brazo. Se acercó a mí acariciando mi barbilla con las yemas de sus dedos de una manera que me incomodó por completo. Salí a toda prisa, como si estuviese huyendo del peligro, porque la caricia del padre la sentí de una forma morbosa. Y aunque intenté quitarme ese pensamiento de la cabeza, no podía hacerlo durante todo el día. Me di cuenta de que en cada rincón de la parroquia, él me miraba de una manera muy intensa. E incluso cuando entró a saludar a los niños mientras repasábamos la Biblia, lo podía saber porque sus ojos los tenía clavados en los míos hasta que no soporté más y tuve que salir corriendo del salón de catecismo. En ese momento un vuelco en el estómago me atrapó por completo, provocando que me diera vueltas la cabeza para después correr al baño por unas espantosas náuseas. Miré a lo lejos que el padre estaba de pie, justo a un lado de donde se celebran las misas en los domingos. No entendía por qué me sentía de esa manera y por qué el cura expresaba en su rostro esa mirada que me intimidaba y sobre todo me acosaba. Pasaron los días y todo iba incrementando a tal grado de que ya no quería asistir a la iglesia. Le dije a mi abuela que era mejor que renunciara a mi cargo porque necesitaba descansar un rato. Ella me miró decepcionada, pero no podía explicarle cómo me sentía porque jamás me iba a entender. Sin embargo, ella no aceptó mi decisión y en varias ocasiones habló conmigo del tema tratando de convencerme. «No puedes dejar la iglesia. Tú debes estar ahí, debes cumplirla a nuestro Señor, o de lo contrario, Él se sentirá ofendido». Ay, abuela, pero es que ya no me siento bien estando ahí. Es más, he tenido severos dolores de cabeza por el cansancio, debes comprenderme. Por Dios, hija, dime, ¿qué ha pasado? Ay, solo debes respetar mi decisión, ¿sí? La abuela se quedó muda, pero no podía contarle la verdad porque jamás iba a creerme. Era de las personas que pensaban que un sacerdote era 100% de alma pura, sin pecados, sin nada malo en su corazón. Pero este hombre con sotana me estaba mostrando precisamente lo contrario. En serio, les juro que les estoy diciendo la verdad.
El padre tenía algo que no podía explicar con mis propias palabras. A partir de esos momentos, comenzaron a sucederme cosas muy extrañas todo el tiempo. Por las tardes, cuando me iba a mi casa, sentía los pasos de alguien que me seguía a mis espaldas, pero lo extraño era que al voltear no había absolutamente nadie, pero podía seguir oyendo que caminaban tratando de alcanzarme. También escuchaba como alabanzas en mi casa, pero lo raro era que mi abuela no apreciaba ese sonido. Sin embargo, estando en mi cuarto, cuando intentaba dormir, ese ruido era mucho más intenso. Yo no era una persona que creyera en esas cosas de lo paranormal, porque mi abuela siempre me dijo que si era devota de Dios y me acercaba siempre a la iglesia, esos seres jamás iban a poder manifestarse ante mí, porque Dios siempre me iba a proteger. Teniendo ese pensamiento, traté de no darle importancia a los sucesos. Al contrario, cada que me sentía asustada, tomaba el rosario que dejó mi madre para poder consolarme y protegerme dentro de la palabra de Dios. Después de no presentarme a la iglesia, un día por la mañana al despertarme, escuché que mi abuela hablaba con alguien desde la cocina. Mientras me iba levantando de la cama, claramente oí que el padre le decía a mi abuela que debía regresar a la iglesia, porque los niños necesitaban seguir sus clases de catecismo. En esos momentos entré y miré que estaban los dos tomando una taza de café que olía hasta el patio. Perdón, no sabía que estaba ocupada, abuela. El padre vino a pedir que regreses a la iglesia y le dije que solo estabas algo indispuesta, ¿verdad, hija? La abuela me quedó mirando con unos ojos dominantes que jamás había visto en toda mi vida. Era como si su expresión hubiese cambiado con la presencia del padre, porque inclusive ni me dejó decir una sola palabra. Asentí con la cabeza, obedeciéndole, sin poder hacer o decir algo que la contradijera. Mientras que el padre, antes de salir de mi casa, se acercó a mí para darme un beso en la frente. «Bueno, al rato te espero, hija», dijo, dándose la vuelta, saliendo por la cocina. La abuela comenzó a preparar el desayuno. Estaba moliendo un poco de haba en un metate, que suele ser una piedra ancha muy lisa, donde revuelven la masa para preparar las tortillas. Sentí que la abuela estaba algo enojada, así que le pregunté qué le pasaba, pero ella solo respondió: «No me gustaría que me decepcionaras», y siguió preparando la masa para hacer el desayuno. Mientras desayunábamos, la abuela no me dijo una sola palabra, comió en total silencio, como si yo hubiese cometido un gran pecado. Al terminar la agradecí. Sin embargo, antes de retirarme de la mesa, me recordó con unas palabras tan frías que debía ir a la iglesia a cumplir todos los compromisos tomados desde un principio ante nuestro Dios. Tomé un baño antes de irme, pero cuando estaba bajo la regadera, sentí que el agua no se podía enfriar. Aunque cerré la llave caliente en su totalidad, el agua fría parecía que hervía y comenzó a quemarme la piel a tal grado que le grité a la abuela para que entrara a ayudarme. Me encontró con la piel totalmente roja y el agua cayendo al suelo porque no podía cerrarla. Con algo de dificultad estiró el brazo cerrando la llave del agua y fue de esa manera como logré salir del baño sintiendo un fuerte ardor en toda la piel. «¿Lo ves? Seguramente es un castigo de Dios porque no deseas cumplir con su mandato con toda la devoción del mundo». La abuela estaba segura que todos los acontecimientos que me sucedían desde que conocí al padre Renato eran castigos de Dios. Pero yo no estaba segura de eso, porque algo escondía al padre y podía asegurar que no era nada bueno. Decidí regresar con mucho dolor en la piel. El aire y el sol provocaba que me ardiera demasiado, pero aún así debía asistir a la iglesia. Caminé hacia la parroquia y miré que justo donde pasaba el panteón de la comunidad, oí un grito muy feroz de un perro con intención de ataque.
Me detuve en el momento, porque siempre me habían dado miedo los perros, sobre todo aquellos que parecen ser usados en las peleas. Pues al quedarme de pie unos minutos, ese ruido se iba acercando hasta la puerta del panteón. Cerré los ojos tratando de que todo fuera un mal sueño y pudiera llegar hasta la parroquia. Sin embargo, cuando iba a dar unos pasos para echarme a correr, de la puerta salió un enorme perro gris oscuro. Tenía orejas picudas como los pitbulls y un hocico algo alargado. Me miró y en cuestión de segundos comenzó a ladrarme en posición de ataque. Mi cuerpo quedó inmóvil de la impresión. Por más que intentaba hacerlo, no podía. Era como si el mismo animal impidiera un solo paso mío. Los ojos de ese perro brillaban con intensidad y les aseguro que no era un canino ordinario, más bien parecía la mascota del diablo. Al sentir que no era nada normal, intenté rezar un Padre Nuestro, pidiéndole a Dios que no me hiciera daño porque yo amaba demasiado a los animales. Este seguía ahí, sin moverse, solo gruñía, dejando mostrar al mismo tiempo unos filosos colmillos. Pero conforme pasaban los segundos, este comenzó a acercarse lentamente hacia mí. Intenté agacharme para tomar un palo que estaba a un lado, pero de repente cerré los ojos apretando muy fuerte los párpados cuando miré que ese animal dio un salto hacia mí intentando atacarme. Sentí una corriente de aire fría que después se puso muy caliente y al mismo tiempo dejé de escuchar los gruñidos de ese perro. ¿Estás bien, hija? Escuché una voz que me hizo abrir los ojos. Al darme cuenta, miré que era el padre Renato quien estaba frente a mí. Me miró preguntando qué me había sucedido, pero yo no pude decir ni una sola palabra, tenía los labios enmudecidos del susto. Un perro muy grande me asustó. Pero aquí no hay nada, me contestó, sacudiéndose el polvo de su sotana. ¿Quieres que te acompañe a tu casa?, me dijo. No me quedó más remedio que dejar que el cura me acompañara, porque en verdad tenía mucho miedo de que volviera a aparecer ese animal. Pero conforme íbamos caminando, miré los ojos del padre y tenía el mismo brillo intenso y brilloso como ese enorme perro. El cura me preguntó si había decidido regresar a la iglesia, pero yo estaba tan confundida que solo asentí con la cabeza. Él se detuvo, se acercó hasta mí y me dijo, mirándome a los ojos: «Te aseguro que no te vas a arrepentir». Situación que me provocó un intenso escalofrío, a tal grado que de mi frente comenzó a escurrir un hilo de sudor. Después de haber regresado a instruir el catecismo a los niños, todo marcó de manera normal. Por unos momentos ya no me sentía extraña, casi no veía al padre porque tenía que cumplir con varias actividades en el municipio de la comunidad. Cuando regresaba, se encerraba en su oficina y no lo miraba salir hasta que yo iba de regreso a casa. Intenté por todos los medios olvidar la sensación extraña que sentía junto al padre. Me enfoqué en llevar a cabo todas las actividades que se aproximaban en la iglesia, sobre todo de la fiesta del santo patrón del pueblo. Había mucho por hacer, desde los preparativos para adornar la iglesia con flores y comisionar a los barrios de la comunidad con su aporte de cada año. Por otro lado, los niños ya estaban listos para recibir la primera comunión y al paso de los días tuve la necesidad de implementarles un examen. Pero este día debía ser en presencia del padre, quien daba su aprobación o no. Cada niño de manera individual iba pasando conmigo en el salón de catecismo. Se le aplicaba un examen oral como primera parte y después el escrito. Preparé todo para la semana siguiente. Cité a los niños en diferentes horarios, en total eran 12 pequeños. Llevé a cabo el proceso de manera individual con mi presencia y la del padre Renato. Los pequeños fueron llegando a la hora acordada, pero justo cuando esperaba a Roberto, el último niño, este se había demorado mucho tiempo.
Le comenté al padre que aún faltaba uno de los chiquillos, pero él me sonrió y esperó en el escritorio, sacando de su bolsa una cajita con un puro. Lo prendió y comenzó a fumar mientras me clavaba su intensa mirada. Sentí mucha incomodidad, pero justo en esos momentos el padre se levantó de la silla y caminó hacia mí. Escuché claramente el sonido del tacón de sus brillosos zapatos. Agaché la mirada tratando de leer la Biblia y que me viera algo ocupada. ¿Por qué te pones tan nerviosa?, me dijo. No lo entiendo, padre, le contesté, porque no entendía por qué sentía algo que no me podía explicar con su presencia. De repente, sentí que el padre me tomó de los brazos para ponerme de pie de una manera tan violenta. No tiene por qué tener miedo, dijo, mientras no dejaba de clavar sus ojos en los míos. Seguido de eso, me soltó los brazos y sin entender nada, el padre puso su mano en uno de mis senos apretándolo con mucha fuerza. Quedé paralizada de la impresión, pero seguía sosteniendo esa parte de mi cuerpo para después poner su mano del otro lado y comenzó a decirme: «Yo sé que tú también lo deseas como yo, no mientas, por algo te pones tan nerviosa con mi presencia». Aterrada por la situación, intenté quitarle sus manos de mi cuerpo, pero justo en esos momentos apareció Roberto, el niño que faltaba de hacer el examen. Al verlo en la puerta, ya no dije nada y salí corriendo desconsolada. El padre permaneció de pie, sin moverse de ese lugar. Pero al voltear la cabeza, claramente vi que en su rostro se formaba una mueca de esas diabólicas que se miraban en las películas de terror. Corrí desesperada, no podía entender cómo el padre que debería ser un santo fuera capaz de semejante monstruosidad. Llegué a mi casa en un llanto incontrolable. La abuela me miró preguntando qué me había pasado, pero yo ni siquiera podía mirarla a los ojos. Esto era demasiado y no podía soportarlo, sobre todo tratándose de un hombre que venía siendo para nuestro pueblo una imagen de cariño y respeto. Me encerré en mi cuarto hasta la hora de la comida. Cuando mi abuela preguntó si me encontraba bien, era tan insistente que me levanté de la cama para poder abrirle. «Por Dios, ¿qué tienes?», me dijo muy asustada. Solo le dije que me abrazara porque tenía algo muy delicado que contarle. Ella solo se sentó en mi cama, lista para escuchar. El padre, dije sin poder continuar, pues las palabras se trababan en mi boca por aquella emoción. ¿Qué sucede con el padre? No te entiendo nada. El padre tocó mi cuerpo, le dije señalando mis senos. Por Dios, ¿qué estás diciendo, niña? Esa mentira es imperdonable. No es una mentira, abuela, lo juro. Insistí envuelta en un llanto incontrolable. ¿Te has vuelto loca? No sé qué te habrá sucedido, pero esto no debe repetirse jamás. Mira que decir esas cosas terribles, de veras que no te entiendo. Te estoy diciendo la verdad, abuela. Ya no voy a regresar a la iglesia. De ninguna manera. Tú debes cumplir quieras o no. Eso es por lo que te he educado y no quiero que vuelvas a decir esas calumnias. La abuela no creyó en mis palabras. Esa tarde se las dije una y otra vez para que se diera cuenta de mi verdad, pero a cambio solo recibí un par de cachetadas. Ella me dijo que debía ir a confesarme al día siguiente, pero por supuesto que me negué. No quería mirar la cara de ese sacerdote. Insistió que había cometido un grave pecado levantando falsos y por la mañana ella me acompañó de vuelta a la iglesia. Al llegar, el padre estaba ofreciendo la misa de 8. Nos esperamos escuchando el sermón como cada mañana. Y al término de mientras la gente se retiraba, la abuela me llevó con el padre, diciéndole que me tenía que confesar con urgencia. El padre, al verme con la abuela, sonrió diciendo que sí, pero que me confesaría en su oficina debido al mantenimiento del confesionario.
Me llevó con él del brazo, mientras que ella se dio la vuelta diciendo que tenía que regresar a la casa porque estaba esperando a una tía lejana. Al llegar a la oficina del cura, este se sentó en su escritorio, me dijo que tomara asiento y yo obedecí porque tenía miedo. En esos momentos miré que el padre me dio la espalda mirando hacia la pared, extendiendo sus brazos. Seguido de eso, una ráfaga de viento apareció de la nada, inundando en su totalidad la atmósfera. El aire estaba demasiado tibio, que lograba tumbar los objetos que permanecían en un pequeño librero. La lámpara se prendía y apagaba, y cuando todo se calmó, el padre se dio la vuelta con la cabeza agachada. ¿Pero qué le sucede?, dije tartamudeando. Por unos segundos no recibí respuesta del padre. Este permanecía en la misma posición. Pero después el viento volvió a aparecer y lentamente levantó su cabeza, dejando mostrar una luminosidad que salía a través de sus ojos. Se acercó hacia mí, me levantó de los brazos y con un olor nauseabundo que salía de su boca, me dijo: Tienes que entregarte a mí. Son órdenes de nuestro Señor. Sus palabras me ocasionaron parálisis en el cuerpo. No podía moverme, aunque deseaba salir corriendo de ese lugar. Las lámparas parpadeaban de manera violenta, mientras que el padre, de un golpe, me lanzó hacia el suelo y yo quedé tendida sin poder moverme. ¿Quién es usted?, le dije llorando, mientras se iba acercando lentamente quitándose las prendas de su ropa. Yo soy quien te va a poseer, me dijo, iluminando las pupilas de sus ojos. El padre se posó sobre mi cuerpo, golpeó mi rostro con uno de sus puños, dejándome abierto el labio en la parte izquierda. Sentí que tenía algo muy pesado encima de mí, y en poco tiempo, aquel hombre se aprovechó de mí. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero de mi boca no salía ni un grito porque estaba ahogada de tanto dolor. Respiraba con dificultad, no sabía si ese era el mismo infierno o quizás un pase directo a la muerte. No te muevas, decía el padre, mientras yo intentaba mover las piernas para levantarme. Pasaron los minutos más dolorosos de mi vida. Les juro que luché con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo era tan débil al lado de ese monstruo. El padre se levantó del suelo y mientras se vestía, me seguía mirando. Intenté levantarme para regresar a mi casa. La abuela tenía que saber lo que había sucedido. Pero segundos después, el padre regresó con un vaso lleno de agua, se acercó y al obligarme a beberlo, sentí que mis ojos se iban cerrando sin que yo pudiera evitarlo. Desperté en un lugar que no conocía. Había maleza de hierba por todas partes. Era de noche y no podía ver nada. Grité varias veces, pero mi voz era tan débil porque no tenía energías. En esos momentos sentí que mi vida se iba apagando lentamente, no dejaba de sangrar y me dolía con solo moverme. Las estrellas estaban muy brillantes, así que cerré los ojos como aceptando mi destino, pero en esos momentos escuché un pequeño ladrido. «Boris, ¿qué encontraste?», se escuchó una voz. «Por Dios, señorita, ¿qué le pasó?», me dijo un hombre que se veía bueno. Tenía un sombrero de paja y traía un pequeño morral. Solo recuerdo que le dije: «Ayúdeme», y cerré los ojos nuevamente. Cuando abrí los ojos, miré que me encontraba como en una pequeña casa de madera. Tenía láminas de cartón y a un lado había una olla de barro que hervía en un fogón. «Hola», grité varias veces hasta que escuché nuevamente los ladridos de ese perro. «Vaya, al fin se despertó», me dijo aquel hombre. «¿En dónde estoy?», miré asustada por todas partes. «Pues la encontré tirada en el campo. Bueno, Boris lo hizo.
le decía a su perro. Aquel hombre me acercó un plato de sopa, me dijo que comiera, así que probé la comida. Comí con mucha dificultad porque apenas si podía moverme, pero estaba muy delicioso y al final me reconforté un poco. Seguido de eso, el señor, de nombre Juan Diego, me preguntó quién me había desgraciado la vida de esa manera. Yo intenté decirle una palabra, pero en vez de eso, solo me eché a llorar. El buen hombre, al verme en ese estado, se acercó hasta mí para abrazarme. Llorando sin poder contenerme, el perrito se acercó abriendo sus ojos que le brillaban de nobleza, lamió mi mano moviendo su cola. Sentí que por primera vez alguien me entendía y creía en mis palabras. «Lo siento mucho, señorita», dijo don Diego. «El destino siempre tiene algo para cada persona y tal vez usted encontrará la luz al final de su camino. Su familia debe estar preocupada, pero dígame, ¿en dónde puedo encontrarla para decirle que está en mi humilde casa?» En esos momentos le dije al señor que no deseaba decirle a mi abuela que estaba en su casa, es más, no quería que me viera en ese estado. Si le contaba lo que me había hecho el padre Renato, era obvio que no iba a creerme, porque no sé qué pudo haberle pasado para mostrar ese comportamiento conmigo sin creer en una sola de mis palabras. El señor Juan Diego fue demasiado amable mientras estaba en su casa. Me dio tés con hierbas medicinales, donde poco a poco me fui sintiendo mucho mejor. Veía que traía esas hierbas dentro de un pequeño morral junto con objetos tallados en madera. A simple vista parecían algunos juguetes. Pero al preguntarle cuál era el significado de todo ello, se sentó junto a mí para contarme un poquito de su historia. Desde niño, siempre me sentí diferente a los demás. Veía cosas en mi casa e inclusive platicaba con personas que solo yo podía apreciar. Mis padres se preocupaban demasiado por mí, a tal grado que decidieron internarme en un hospital de esos que curan la cabeza. Pero no se logró cambiar nada, porque todo seguía igual e incluso también podía predecir algunos sucesos del futuro y eso ocasionó que la gente me rechazara. Regresé a mi casa sin tener alguna mejoría o cambio, como decían mis padres. Pero un día sucedió la peor de las tragedias que me hicieron huir de la casa de mis padres para refugiarme entre los campos de estas tierras. Apenas tenía 16 años, me encontraba en la plaza de mi pueblo, cuando sentí que me desvanecí entrando en un profundo sueño. Ahí miré cómo se incendiaba la iglesia, porque hubo una fuerte explosión y al abrir los ojos, corrí hasta donde estaba el cura para decirle. Este se burló de mí y por supuesto que no me creyó en lo absoluto. Después se acercó hasta mi oído para decirme que me comprendía porque apenas había salido del hospital. El padre comenzó a celebrar la misa como cada mañana, pero minutos después, un movimiento telúrico un poco leve comenzó a sacudir el interior, ocasionando que el tanque de gas que estaba afuera sirviendo a la cocina se meñara sacando chispas. Un estruendo se escuchó al momento que yo me había alejado de la iglesia. Entonces miré como una columna de humo que se elevaba hasta el cielo y una fuerte explosión cubrió en su totalidad a la iglesia. Como la gente había oído lo que platiqué con el padre, desde ese momento comenzaron a llamarme brujo, lanzándome piedras y palos que ni mis padres pudieron evitar. Corrí hasta mi casa, pero mi madre me pidió que me fuera, porque todos en ese momento me odiaban. Y ellos igual creían que yo había provocado ese espantoso accidente, donde murieron muchas personas, incluyendo el padre de la parroquia. Desde ese momento me vine a vivir aquí, donde hallé un cachorro abandonado que se convirtió en mi única familia y mejor amigo. Jamás regresé al pueblo de donde me echaron sin remordimiento, y desde ese momento este ha sido mi único hogar. Sin embargo, entendí que podía hacer cosas que los demás no. Tenía dones y habilidades que me hacían ser y sentir diferente.
Y lamentablemente los demás no me supieron comprender porque me culparon de hechos de los que no era responsable. Sus palabras me conmovieron demasiado y entendí muchas cosas, porque a veces la misma familia termina siendo muy cruel con nosotros mismos. Me confesó que podía hacer lo que le llamamos limpias utilizando el poder de la divina naturaleza. Cuando estaba en su casa recuperándome, me dijo que ese hombre vestido de santo traía una máscara para ocultar su verdadera identidad, donde la maldad se hallaba en el fondo de su corazón porque ya se había vendido con el mismo diablo. Al paso de los días me fui recuperando por completo. Aquel hombre era tan bueno conmigo que no sabía cómo pagárselo. Aún así, deseaba regresar a mi casa, pero no sabía qué iba a decirle a mi abuela, pues estaba segura de que no iba a creerme nada y eso me dolía demasiado, a tal grado que por las noches la recordaba llorando. Habían pasado aproximadamente 9 días desde que el señor Juan Diego me encontró herida en el campo. Durante ese tiempo estuve tranquila recuperándome poco a poco. Los remedios que me daba beber aquel buen hombre eran demasiado efectivos. Realmente me sentía en paz, tranquila y hasta cierto modo protegida, pero una noche, cuando salí al baño, serían como las 2 de la mañana para ser exacta, sentí demasiado frío con una corriente de aire que sacudió los árboles. El baño se encontraba a 10 metros del jacal del señor, así que caminando me cubrí con una manta para llegar a hacer mis necesidades. Entré y me tardé como 5 minutos, pero cuando iba de regreso, escuché el ulular de varios búhos demasiado fuerte que me causaron una sensación de miedo. Sentí que algo estaba mal. Las sombras de los árboles formaron una atmósfera en el espacio demasiado aterradora. Caminaba a prisa para entrar al jacal, pero misteriosamente sentí que no avanzaba y estaba de pie en el mismo lugar. «Veo que te habías escondido», escuchó una voz entre la oscuridad de la noche. «¿Quién anda ahí?», pregunté muy asustada. «Soy el dueño de tu cuerpo», me dijo, echándose una carcajada burlona que en ese momento me permitió reconocer esa voz. «No es posible». «Veo que ya sabes quién soy». En esos instantes, de entre las sombras que hacían un grupo de árboles, salió la silueta de una persona. Me quedé mirando mientras ésta se movía acercándose hacia mí. El corazón me latía tan rápido mientras las pupilas de mis ojos poco a poco se iban dilatando, a tal grado que no podía controlar el miedo. «Es él», exclamé susurrando desde mi interior. Sabía que algo malo estaba sucediendo y tenía que ver precisamente con el padre Renato de la parroquia del pueblo. «Es usted, ¿por qué me persigue?». «Veo que ya me reconociste y no te culpo. Después de que fuiste mía, puedo regresar cuando a mí se me antoje». De repente, la sombra que caminaba entre la oscuridad de la noche, poco a poco se fue asomando hacia la luz de la luna. Cuando levanté la cabeza, miré al padre Renato con su sotana, un bastón y un sombrero de paja. Me miró y sus ojos le brillaron iluminándose de color rojo como las llamas del mismo infierno. Se quedó de pie con la mirada fija por varios minutos. Se sostenía de ambas manos con aquel bastón. Y cuando comenzó a caminar, el sonido que éste provocaba se metía hasta dentro de mis oídos, provocándome un pequeño dolor punzante. Cuando el padre siguió caminando hacia mí, comencé a rezar en voz alta para que Dios tuviera algo de piedad. Cerré los ojos apretándolos fuertemente y justo cuando sentí que ya estaba demasiado cerca, un fuerte apretón en uno de mis hombros me hizo abrirlos y era el señor Juan. Miré alrededor y no había nadie. La noche estaba muy tranquila y la luna iluminaba completamente el espacio. «Muchacha, ¿pero qué estás haciendo aquí? Deberías regresar, aquí hay algo malo».
Me fui con él a su pequeño jacal, pero mientras iba caminando a su lado, volteé la cabeza y ahí entre las sombras de los árboles estaba la silueta del padre. Supe que era él, porque en ese instante sus ojos le brillaron intensamente como si fueran de un gato. El señor insistió que debíamos entrar a la casa lo antes posible, y cuando lo hicimos, roció un poco de sal en la rendija de la puerta, de donde comenzó a salir un hilo de humo blanco que se elevó hasta el techo de lámina. El señor Diego dijo que me alejara, porque en cuestión de segundos ese humo blanco comenzó a inundar la atmósfera a tal grado que sentí que nos estábamos ahogando. ¿Qué está sucediendo? Le dije tosiendo con tanta fuerza que me quedé sentada en el suelo. El señor Diego comenzó a recitar unas palabras que no comprendía al momento, haciendo que el humo se disipara y saliera por la ventana. Después de ese acontecimiento, se acercó hacia mí y me dijo que el mismísimo diablo se había aparecido en su pequeña casa. «Él viene por ti, él viene por ti», repitió varias veces. No obstante, no podía entender por qué ese hombre estaba persiguiéndome y qué quería de mí. Esa noche intenté dormir un rato, y cuando entré en un profundo sueño, miré a mi abuela que estaba sentada al pie de mi cama. Tenía lágrimas en los ojos, parecía que miraba algunas fotografías, pero en esos momentos un ruido se escuchó que venía desde la cocina. La abuela salió de su cuarto y al encender las luces se dio cuenta de que no había absolutamente nadie. Segundos después, la imagen del mismo perro que miré en la puerta del panteón se hizo presente en medio del patio con unos ojos grandes y brillantes. El animal babeaba de su hocico, emitiendo fuertes gruñidos en posición de ataque. «¡Fuera de mi casa!», le gritó la abuela, espantando al animal con un palo de escoba. Pero inmediatamente este se lanzó hacia ella, tirándola boca abajo en el suelo. «¡Abuela!», grité muy fuerte, despertando porque sentía que estaba en peligro y debía ir a ayudarle. Me levanté de la pequeña cama de madera alistándome para salir en medio de la noche, pero cuando don Diego me miró, preguntó qué había pasado. Pero, aunque él insistió que no saliera, no pude hacerle caso y le dije que no tenía opción, mi abuela estaba en peligro. Salí a toda prisa, pero antes de caminar unos cuantos metros, el señor Diego dijo: «Boris, acompáñala». El perro corrió hacia mí y el señor me miró asintiendo con la cabeza y me fui corriendo cruzando todo el campo. Sin embargo, me detuve, mirando para todos lados, sin saber por dónde ir, porque era de noche y apenas podía ver por dónde caminaba. Pero el perro era demasiado listo, y moviendo su cola, junto con unos cuantos ladridos, fue como me guió para salir del campo. En poco tiempo llegamos hasta el suelo, y las calles estaban demasiado solitarias. Caminé mirando para todos lados con una sensación de melancolía porque extrañaba el lugar donde había nacido. Pero en esos momentos sentí una corriente de aire fría que me envolvió todo el cuerpo. Entonces, a lo lejos, vi que alguien venía caminando hacia mí. Se parecía a una mujer con vestido blanco, porque incluso este se movía con el mismo viento mientras se iba acercando. Boris comenzó a aullar en cuestión de segundos y otros perros que se encontraban durmiendo en las casas lo hicieron también. Siguió caminando, acercándose un poco más y cuando estaba a unos escasos metros de mí, enseguida comenzó a menearse de un lado para otro, imitando un extraño baile. Boris seguía ladrando y el viento no dejaba de soplar con tanta fuerza volando las hojas de los árboles otoñales. Seguido de eso, la mujer se detuvo, levantó la mirada y me quedó observando para después echar una terrorífica carcajada. Tenía un rostro escalofriante, con arrugas y pedazo de carne colgando desde sus pómulos. Al ver tan espantosa escena, me hice para atrás, corriendo tan rápido hasta la casa de la abuela.
Pero en esos instantes, todos los perros comenzaron a ladrar al mismo tiempo, mientras esa mujer seguía meneándose hasta llegar a la plaza del pueblo. «Dios mío, ¿qué es eso?», me dije, mientras corría sin parar hasta la casa de mi abuela, la cual se encontraba entreabierta. Entré y miré que los focos de los cuartos estaban apagados, pero en el de ella se encontraba la puerta abierta en su totalidad. Le grité varias veces, pero creía que no se encontraba. Y en esos momentos, cuando miré que el agua de la llave del lavadero se estaba escurriendo por el suelo, ahí, junto al pequeño tanque de agua, miré que se encontraba tendida en el suelo. Tenía las manos extendidas y sus ojos estaban cubiertos por unas extrañas monedas. Pegué un grito de terror, pensando que mi abuelita estaba muerta. Me acerqué abrazando su cuerpo, el cual no respondía y se sentía algo frío. Pero en cuestión de segundos, ella comenzó a abrir los ojos. «Abuelita, ¿estás bien?», dije llorando mientras la abrazaba. «Hija, ¿eres tú?», me contestó deslizando su mano por el suelo. Pensé que le había pasado algo, pero al tocar su pulso parecía solo un desmayo. La llevé hasta su cuarto arrastrándola por el suelo y cuando entré a recostarla, me llegó un olor medio feo, el cual me provocó un fuerte vuelco en el estómago. El ambiente se sentía muy frío y me daba algo de miedo, porque al mirar por las calles, las lámparas estaban apagadas y el espacio oscuro era mucho más grande. Entre los árboles se dibujaban varias sombras y a lo lejos los perros de las casas vecinas seguían ladrando. Boris estaba junto a mí, pero no quería entrar al cuarto de la abuela. Es más, se quedó en la puerta gruñendo hacia el techo como si algo estuviera ahí pegado en la pared. Le dije que se calmara acariciándole su cabeza, pero era obvio que el pequeño lomito estaba demasiado asustado, tanto como yo. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé sentada en una silla en el cuarto de la abuela mirándola dormir. Pero ella, en varias ocasiones, se sentaba de golpe en la cama gritando que se fuera ese animal. «¡Vete, demonio! ¡Vete de aquí!». Yo la calmaba para que volviera a recostarse, pero en un rato en que me sentía profundamente cansada, me ganó el sueño y cerré los ojos por un momento. Boris estaba junto a mí, pero en la puerta, con los ojos puestos en la pared, no le quitaba la mirada de encima. A la mañana siguiente desperté y la abuela no estaba en su cama. Me levanté para buscarla y la encontré en la cocina preparando el desayuno. Luego me gritó para ir a la mesa, como si nada hubiera pasado. Pensé que me iba a preguntar en dónde estuve este tiempo, pero en cambio no dijo una sola palabra, solo sirvió la mesa y comenzó a comer. Le dije que tenía algo importante que decirle, pero ella no quiso escucharme, solo me reprochó por haber dejado mis deberes en la iglesia. Con lágrimas en mis ojos, intenté contarle lo que había sucedido con el padre Renato, pero ella no quiso escucharme. Solo se limitó a seguir hablando y al levantarse de la mesa, dijo una última cosa que me dejó helada. «El padre vino esta mañana antes que despertaras, porque te está esperando ahorita mismo en la parroquia. Vamos, hija, debes ir, yo te acompañaré». La abuela formó una extraña mueca en su rostro, que la verdad me dio demasiado miedo. Luego se fue a dar un baño y pasó por mí a mi cuarto. Boris comenzó a ladrar muy fuerte, pero la abuela le dio un fuerte golpe, dejando al animal quejándose de dolor. «¿Pero por qué hiciste eso?», le pregunté enojada. «¿Qué no ves? El perro me quería morder», ella me contestó. La mirada de la abuela provocó que le hiciera caso en todo, así que fui con ella hasta la iglesia, pero yo no deseaba regresar a ese lugar. Sin embargo, algo estaba sucediendo, porque no pude desobedecer las órdenes de mi abuelita. Yo la miré muy extraña, era como si no se tratara de ella,
tenía la mirada fija y su rostro no mostraba ninguna expresión. Al llegar a la iglesia, el padre estaba con los niños del catequismo. Me miró y sonrió amablemente, aunque sentí que estaba fingiendo. Intenté hacerme para atrás recordando lo que me había hecho, pero la abuela no me dejó ni siquiera moverme. «Qué bueno que estás de regreso. Los niños te extrañan», dijo mientras intercambiaba miradas con mi abuela. El padre se dio la vuelta dejándome a cargo de los niños. Entonces mi abuelita también se fue de ese lugar. Y al quedarme sola con los niños, sentí el peligro que recorría por todo mi cuerpo. Algo va a pasar, presentía. Les di la lección de ese día y cuando ya había terminado la jornada de trabajo, tomé mis cosas para regresar a casa. Pero justo cuando iba saliendo por la puerta de la sacristía, escuché un extraño ruido que venía detrás de la oficina del padre. Al acercarme un poco, miré que una puerta estaba entreabierta, así que eché un vistazo, escuchando que hablaba con alguien más. Intenté ver sin que se dieran cuenta, pero en esos instantes, algo ocurrió que me dejó helada y sobre todo sin palabras. Porque ahí estaba mi abuelita con el padre, en una condición que no podía creer. Y sin darme cuenta, hice ruido cuando me hice para atrás de la puerta. «¿Quién está ahí?», dijo el padre enojado. Me escondí detrás de unas bancas que estaban afuera. Ellos dos salieron a asomarse y después cerraron con llave, pero en la rendija se apreciaba un pequeño espacio del interior. Corrí para asomarme nuevamente y tratar de entender qué estaba ocurriendo con mi abuelita, pero ellos ya no se veían. En esos momentos me di la vuelta para regresar a mi casa, tratando de recuperar un poco la cordura porque estaba demasiado alterada. Pero justo cuando di unos pasos, la campana comenzó a sonar muy fuerte como si alguien la estuviese meneando. El padre, junto con la abuela, salió de aquel recinto, me miró de pie a unos cuantos metros de la puerta. No pude decir una sola palabra. La abuela, por su parte, se acercó lentamente hacia mí con una mirada de odio. Entonces me tomó de los cabellos para lanzarme al suelo. «Estúpida, ¿qué es lo que has visto?». La abuela volvió a tomarme de los cabellos para arrastrarme al interior de esa pequeña oficina. Después el padre cerró la puerta y ambos me miraban con unos ojos que brillaban con demasiada intensidad. El padre se acercó hacia mí, me tomó por detrás sujetando mis manos, mientras la abuela me daba de beber una extraña sustancia de una botella. El líquido amargaba como si fuera el alcohol, pero en cuestión de segundos sentí que mis ojos se iban cerrando en contra de mi voluntad. No supe qué estaba pasando. Cuando abrí los ojos me encontraba en un lugar que no conocía. Era como un cuarto viejo con un olor nauseabundo. Estaba tan oscuro que apenas si podía apreciar mis manos y mis pies que estaban amarrados. Intenté gritar para que alguien me escuchara y pudiera ayudarme, pero de repente escuché la voz de mi abuela que echaba una carcajada junto con el padre. Permanecí sentada sin saber el destino que me esperaba, pero justo en esos momentos la puerta se abrió de golpe, entrando una pequeña luz que me lastimó los ojos. «Abuela, por favor», grité, pero ella solo respondió: «Este será tu nuevo hogar, acostúmbrate». Esa fue la última vez que ella se apareció, porque con el paso de los días, estando encerrada en ese oscuro lugar, ella jamás volvió a aparecer. Sentí que mi vida se iba apagando, no sabía si era de día o de noche, porque mis ojos únicamente podían ver la oscuridad. No obstante, nunca imaginé que en ese momento mi vida iba a cambiar para siempre, cuando me di cuenta de que en mi vientre crecía algo. Sentía pequeños movimientos y descubrí que estaba embarazada del cura del pueblo. Tenía el vientre abultado, pero la abuela nunca volvió a aparecer. Solo escuchaba cómo me tiraban la comida mientras la barriga iba creciendo con el paso de los días.
Conforme pasaron los meses, la panza se hizo mucho más grande, ya no podía estar sentada, pero tampoco me era posible ponerme de pie, porque las cadenas estaban demasiado cortas y tenía severas heridas que sanaban y se volvían a abrir. Pasaron más de 8 meses. Podía saberlo porque sentía que la criatura que traía dentro quería salirse de mi cuerpo. Comencé a sentir mucho dolor con cólicos y contracciones, provocando que comenzara a gritar pidiendo ayuda. En esos momentos, alguien se acercó a la puerta diciendo: «Ya es la hora». Y 2 mujeres se acercaron para abrir las cadenas, logrando que me levantara y me llevaron de los brazos hacia la puerta. Cuando fui saliendo de la oscuridad, comencé a ver lámparas encendidas, las cuales me lastimaban las pupilas de los ojos. Llegamos hasta otro espacio, alumbrado con velas y veladoras. Había extrañas figuras de madera colgadas en las paredes, junto con cabezas de animales disecadas. Las mujeres me ordenaron entrar en una tina de agua tibia, donde me lavaron todo el cuerpo. Después sentí que los dolores eran más intensos, así que me llevaron hasta una colchoneta muy grande y ahí me recostaron porque ya tenía labor de parto. Los dolores eran insoportables. Las 2 mujeres que me acompañaban comenzaron a decirme que extendiera las piernas y que era el momento de pujar. Hice lo que me ordenaban, porque aquel dolor era demasiado fuerte. Pensé que estaba visitando a la misma muerte. Agitada, escuché al final el llanto de un bebé. Pregunté qué fue, pero no recibí respuesta. Y una de las mujeres enredó al bebé saliendo de ese lugar por una puerta como de acero. Seguido de eso, escuché la voz de la abuela que decía: «Al fin lo tengo en mis manos. ¿Acaso no es hermoso?». Y ya no la escuché más. Después del nacimiento de mi hijo, algo me decía que lo había perdido para siempre, y aunque supliqué a la mujer que aún permanecía conmigo, ella no decía una sola palabra, ni siquiera mostraba expresión alguna. Me dio de beber algo amargo en un jarro de barro, pero esto me ocasionó un profundo cansancio y lentamente me quedé dormida. Desperté en la cama de mi cuarto de la casa de la abuela. Tenía sangre en las piernas y no podía levantarme. Intenté ponerme de pie para caminar hacia afuera y saber qué había pasado, pero la abuela no estaba por ningún lado, parecía como si se la hubiese tragado la tierra. De repente, escuché a Boris que ladraba y cuando lo llamé, era él que apareció con el señor Juan Diego. «Dios mío, ¿qué te sucedió?». Le conté lo que había pasado sobre la abuela y el padre y por supuesto lo del bebé que me robaron. Pero por más que fuimos a las autoridades, ellos no me creyeron. El padre supuestamente lo cambiaron de parroquia a otro lugar que no sabía nadie. Busqué y busqué por mucho tiempo el paradero de la abuela para recuperar al bebé, porque por las noches yo lo soñaba con su llanto. Hasta la fecha, no he logrado hallar a mi bebé. Las autoridades, de manera extraña, me ignoraron siempre que iba a levantar denuncia. El único que estuvo a mi lado fue el señor Juan Diego, quien me juró que lo encontraría sano y salvo. Ahora estamos en otro estado del país, buscándolo cerca de la frontera de Tijuana. Y he jurado ante Dios que pase lo que pase, voy a encontrar a mi hijo. Porque sé que está bien y espera que yo lo rescate de las garras de mi propia abuela y el padre Renato.